Y hasta este edificio maravilloso que es hoy la Asamblea Legislativa nos va a llevar Vania, Gabriela. Muy ¿Qué bien, te parece? buenos días, excelente. Es un gran Así es. edificio, ¿Cómo con unas estás? escalinatas Muy que bien, invitan a Gabriela. subirlas Qué y entrar. maravilla. No se puede, No generalmente. se puede, Sí. pero qué bonito pasar por ahí. Entonces, Desde fuera. invitamos a la gente a darnos un recorrido, a pasar Sí. por este lugar. Y bueno, vamos a contar un poquito la historia de cómo llegan los congresistas, Sí. que eran los diputados, a la Cámara de Diputados, cómo llegan a este recinto. Sí. Porque antes, en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, sesionaban en un salón dentro de Palacio Nacional. Ah. Pero este salón tiene un incendio. Entonces, en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada toma la decisión de llevar a los congresistas al teatro que estaba ya en desuso, el Teatro Iturbide, que estaba en la calle del Factor, porque había un mercado ahí que era el mercado del Factor, y Donceles. Entonces, ahí ubican el Congreso. Ya. Entonces, ahí sesionan durante mucho tiempo y pues el fuego corretea a los diputados. ¿Cómo? Entonces, en 1909, o sea, digo, después de bastantes añitos, Sí. en 1909, otro incendio en la Cámara, ¿no? ¿Pero por qué? Porque mira, en los libros de mi abuelo dice que por un cortocircuito es la versión más aceptada. Ok. Y entonces menciona que se hicieron muchos esfuerzos por salvaguardar lo que se pudo y que llegaron los bomberos, ¿no? De hecho, vamos a ver al aire ahorita una de las fotografías Sí. donde están los bomberos y de repente dice, y por falta de agua no pudieron continuar el desempeño Sí. y pues se perdieron muchísimos documentos muy importantes de la vida legislativa del país hasta el momento. Sí. Entonces, bueno, recordemos un poco que en esos momentos ya estaba construyéndose el Palacio Legislativo, que iba a ser este recinto muy grande que ahora es Monumento a la Revolución. Mira, ahí están los bomberos ahí. Sí. Así era el Teatro Iturbide de Con la la calle poca Donceles. agua que tenían, Con la mira, poca agua que todavía tenían. agarraron tantita de Agarraron ellas. tantita y a darle ahí, ¿no? Pero bueno, no pudieron Apagar el fuego. Entonces viene la revolución, hay Sí. como un paro ahí de labores más o menos. No se pueden ir al Palacio Legislativo porque no existía, no se terminó nunca. Entonces Sí. la única decisión es vamos a retomar el Teatro Iturbide, vamos a remodelarlo. Ok. Entonces, fíjate qué interesante que es el primer edificio en México que se remodela con acero mexicano. Ah, Ajá, entonces mira. también por ahí vamos a ver una fotografía de Sí. esta estructura que está ahí. Un recinto de muchas cosas importantes. Vamos Sí, a ver por en pantalla, supuesto. estamos viendo a Victoriano Huerta que va rumbo a rendir su informe. Y esta fotografía es por dentro. Si la viéramos un poco más a la derecha es... Sí. Ahí se ve la tribuna, Es ¿no? la tribuna y es ahí es León de la Barra que está Sí. dando un informe también cuando es interino la renuncia de Díaz. Entonces, bueno, la historia de estos recintos son muy interesantes. Mira qué bonita fotografía. Así ya Sí, lo conocemos como es impresionante. ahora. Sí. Y hay una sola mujer caminando entre tanto hombre ahí, Ahí ¿no? junto a la motocicleta Junto a la la vemos. motocicleta modernísima. Sí, adelante de los uniformados. Exacto. Y entonces, Muy sexy mira, mostrando su rodilla. muy Hermosa. sexy, claro. Y entonces, vaya, son como cosas que han cambiado mucho y vaya, la gente saliendo, los diputados saliendo de asamblea. Sí. Entonces, bueno, es un recinto que nos ha dado mucha historia. En él se han pasado leyes como en 1904. Sí. Bueno, en la Cámara de Diputados, digamos, ¿no? Ajá. En 1904 se toma la decisión de que el gobierno presidencial va a tener va a durar 6 años. Ok. También, ahí está la estructura que les comento. Mira, que es la esta estructura con el- metálica. Nos dices que Ajá. es el primer edificio con estructura de metal De acero hecho en mexicano. México, de acero mexicano. Exacto. También en ese edificio también se tomaron resoluciones como que el vicepresidente iba a ganar 20,000 pesos al año. Ah. Ahí fue que se tomó esa decisión. Exacto. Mira, aquí vemos qué bonita llegando un foto. personaje. Es Porfirio Wow. Díaz Sí, va a nada rendir más. uno de sus informes y eso es, vaya, la importancia de los edificios es la historia que les ha pasado, Así todos los es. testigos que nos dan Sí. y Así tenerlos acá y pasar por ahí, pero acordarnos que por ahí pasó Díaz, llegó Huerta el usurpador y de repente estamos allá afuera y decimos, bueno, también ha habido marchas, hay manifestaciones, pero toda una historia atrás. Entonces es. valorarla, así se veía antes. Ya. Ese era el Teatro Iturbide. Esto es antes del incendio. Antes del incendio. Así Claro. se veía la Cámara de Diputados antes del incendio. Ah, mira, entonces la 1909. escalinata esa que conocemos ahora, donde nos nueva. podemos sentar y, Ajá. no sé, contemplar el paso Sí. del día Sí, ahí sí, en la sí. calle de Donceles, esa no existía. Esa no existía, esa Sí. es nueva. ¿Qué más? Cuéntanos, ¿qué más de este edificio? Pues nada, de invitar a la gente. Mira, por ejemplo, en ese edificio se tomaron resoluciones como cuando fue el decreto de expropiación petrolera, entonces ahí se tomaron llegó el decreto, se aprobó, cuestiones del 68 también se aprobaron ahí. Sí. Y Ya. hay, o sea, vaya, la historia que ha pasado en este lugar es lo que más importa. Claro. Entonces, tomar en cuenta que, por ejemplo, ahí es donde
cuando el incendio, el Sí. Congreso se va a sesionar al Palacio de Minería. Sí. Entonces el Palacio de Minería es donde Porfirio Díaz toma protesta como último presidente, o sea, la última vez que toma protesta Sí. como presidente es en Minería. Ya se remodela y en 1911 ya está en uso de nuevo y entonces presenta su renuncia en este palacio, en este nuevo Sí. edificio de la Asamblea Legislativa que ahora Grandes conocemos así. hechos. Así es. Definitivamente. Exacto, Sí. ¿no? Y entonces ahí también llegó de repente un Victoriano Huerta, ¿no? Entonces dices, bueno, El Chacal, mejor el conocido como el Chacal. Entonces, sí. ha pasado toda la historia por ahí y es muy importante para nosotros este edificio por sus hechos históricos. Sin duda Claro, alguna. no solo ha pasado la historia, sigue pasando porque en ese edificio sesionan los diputados de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa, pero en ese edificio sesionará nuestro primer congreso local ya en Muy bien. 2021, me parece, sí. La historia Sí, se ya. seguirá Sí. contando entonces. Se sigue escribiendo. Así es. Se sigue escribiendo la historia en ese lugar. Exacto. Vania, muchísimas gracias por Gracias este a ustedes. recorrido que complementa nuestro conocimiento sobre la preciosa ciudad de México. Yo ahora quiero preguntarle